Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Es un espacio abierto en donde usted, un servidor y nuestro invitado vamos proponiendo cosas positivas a la vida. Un espacio abierto en la televisión gracias a El Sembrador Nueva Evangelización. Estamos emitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta aquí en Santiago de Querétaro. En este año de la misericordia queremos hablar de la misericordia, pero la misericordia con un sentido de justicia. Y para eso hemos traído al maestro en Derecho, Jorge Herrera Solorio. Jorge, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y platicando de temas que, bueno, me han ocupado la mayor parte de mi vida. ¿Qué se hace en un Tribunal Supremo de Justicia en un lugar como Querétaro? Bueno, el Tribunal Superior de Justicia, que de algunos también le dicen Supremo, en otros estados también es Supremo, pero aquí le decimos Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues lo que se hace son resolver litigios de la gente. Curiosamente, el Tribunal Superior de Justicia, con el último calificativo de justicia, pues es una expresión decimonónica que hace referencia a la justicia, pero realmente es un Tribunal Superior de legalidad. ¿Por qué de legalidad? Pues porque todas las resoluciones que dictan los jueces y las revisiones que hacen a esas sentencias los magistrados se tienen que ajustar en un principio a la legalidad. Hablamos de la legalidad, hablamos de leyes. A ver, Jorge, ¿las leyes están hechas para el bien común o realmente nos hemos llenado de tantas leyes que hay algunas leyes que contradicen a otras? Hay tantas leyes que yo escucho a la gente, ¿no? Meten a uno por robar una gallina y hay otros que roban millones y ahí están sueltos. Bueno, realmente lo que usted dice es cierto. Hay un panorama, dice algún viejo compañero de la magistratura, es una selva jurídica esto muchas veces, y muchas veces se aprecia en un sentido inequívoco el que pues un delito menor se castiga más que un delito mayor. Y muchas veces la discusión en el tema es que el que cometió un delito mayor tiene las cantidades de dinero necesarias para contratar un buen abogado que puede torcer la ley. Esto suele suceder. Suele suceder, pero suele suceder no nada más en México, en cualquier parte del mundo. Hoy en día, hace rato estaba yo escribiendo mi columna, escribo en el Universal, para el día de mañana refiriéndome al caso del Chapo. Y ahorita han traído un escándalo terrible que involucra pues, cuestiones políticas, problemas de gobernabilidad, de impunidad, de certidumbre en el gobierno, por la fuga de este delincuente. Yo recuerdo que hace unos 40 años, en la década de los 70, se fugó también de manera espectacular un delincuente norteamericano de aquí, de una cárcel mexicana que se llamaba Kaplan. Nada más que no dijeron nada, el caso Kaplan, ¿no? Es decir, hubo unos días que la prensa habló de eso, pero pues posteriormente se fugó ya, era un norteamericano y ya lo recibieron en Norteamérica y no hubo tanto escándalo. Lo que pasa es que ahora los norteamericanos tienen interés en el Chapo. Hay por ahí una película que realizaron hace unos años hablando de la justicia en México y hablando de la corrupción dentro de la justicia en México. Creo que hirió bastante al sistema judicial. ¿Presunto culpable? Presunto culpable. ¿Cómo ves toda esta realidad que describe esta película? Esta realidad en cierta forma, o más bien esta película hace en cierta forma parte de la realidad, pero no todo. Hay que ver las cosas en un sentido más completo. Se refiere básicamente a los procesos penales. Y en los procesos penales, por la cuestión que se maneja, pues muchas veces el juez no toma directamente las diligencias. Entonces, por eso se ve que están ante un secretario o una secretaria ahí desahogando la diligencia. Y esto dio pie a que se diera mucha difusión a los juicios orales. Ciertamente la oralidad es un mecanismo que nos permite transparencia, a diferencia del derecho escrito, en donde las partes presentan sus escritos, el juez los lee en la tranquilidad de su oficina, dicta sus resoluciones y desde luego normalmente apegadas a derecho, aun cuando sabemos que hay mecanismos para torcer la ley. No es una cuestión excepcional esto. Sin embargo, lo que nos permiten los juicios orales es que el pueblo básicamente tiene un alto contenido sociológico, que el pueblo pueda presenciar los juicios. Acaban de darle mucha difusión a este juicio oral, en donde un menor de edad mató a una señora en un accidente automovilístico porque iba alcoholizado.
Pero son problemas que pasan aquí, son problemas que pasan en San Antonio, en cualquier parte en España, etcétera, en cualquier parte del mundo. De hecho, la ley sirve pues para contener las conductas desviadas, digamos, de los seres humanos. Al igual que otros órdenes normativos como la religión, padre. Ajá, así es. La religión o las normas de carácter social. También le llamamos convencionalismos sociales o también la moral. ¿Hasta qué punto un juicio oral, vamos a poner que hay allí pues, un público, gente del pueblo escogida, con todo eso, hasta qué punto esta gente que va haciendo este juicio y que va recopilando datos con intuición social, vamos a decir, no se dejan llevar por las emociones? ¿Cómo un juez tiene que ver que la parte también que está escuchando en ese juicio oral no se deje llevar por las emociones y de las exposiciones, bien del juez, el fiscal, el testigo? ¿Cómo puede hacer esto un juez? Bueno, normalmente un juez hoy en día tiene una larga carrera judicial, es electo mediante un proceso de concurso y se ha ido, digamos, usando una expresión coloquial, se ha ido fogueando. Entonces, además de que debe tener una sólida preparación intelectual en materia jurídica, en materia psicológica, en materia de pruebas, pero en el juicio oral las partes en igualdad de condiciones, esto es lo fundamental, van a exponer sus posturas. Por eso ya no vamos a hablar de un agente del Ministerio Público, vamos a hablar de un fiscal que tendrá que haber recabado todo un cúmulo de pruebas y que le va a poner al juez enfrente para que el juez, con esas pruebas, le dé oportunidad a la parte contraria a defenderse. Y bueno, tenemos casos muy interesantes en este tipo de situaciones. Por ejemplo, el famoso, la prueba esta del fruto del árbol envenenado, que es un caso, paradójicamente, que sucedió en Estados Unidos. Un mexicano en Estados Unidos mató a un policía hace 40 o 50 años y fue llevado a juicio y porque le habían obtenido la confesión de manera ilegal, no se habían respetado sus derechos procesales, salió libre. Se conoce y se puede investigar en el internet como el famoso caso Miranda. Y es a partir de ahí donde surge la obligación de que la policía le tiene que leer sus derechos al detenido, de que le tienen que dar la frase sacramental, de que puede guardar silencio, que lo que diga será usado en su contra y que tiene derecho a una llamada telefónica y a un abogado. Es todo digamos, protocolo que se hace es para que no se violen los derechos de defensa del detenido. Este protocolo, pues en cierta forma, se lleva hoy en día en México también a las detenciones, curiosamente 40 o 50 años después. ¿Por qué en México, bueno, llegamos a un juicio, pero antes de un juicio hay una denuncia? En el viejo trámite o en el viejo procedimiento, digámoslo, por usar una expresión para clasificar lo nuevo de lo anterior, se presenta la denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público recaba todas las pruebas sin presencia del acusado. Y entonces, ya cuando tiene todo recabado, consigna ante el juez. Y antes de esto, pues uno va al Ministerio Público, pero tiene que esperar horas. Y después de la investigación, hasta que llega ante el juez, tiene que esperar días, meses y a veces hasta años. Decimos, bueno, queremos una sociedad justa, pero no hay una conciencia de colaborar con la justicia. Así es. ¿Por qué se dan estos fenómenos? Bueno, entre otras cosas, pues la gran cantidad de trabajo que tienen las procuradurías, las agencias del Ministerio Público. Y por otro lado, pues la falta de capacitación y de concientización de las personas que trabajan ahí en el Ministerio Público. Esto sucede así. Pero repito, no es exclusivo de México. Si vamos a Estados Unidos o si vamos a España o si vamos a cualquier otro país donde se puede decir que hay una justicia de primer mundo, pasamos por los mismos problemas, quizás con menos tiempo, pero sucede exactamente lo mismo. El problema de la justicia o de buscar que se haga justicia no es tan sencillo y tan fácil. Cuando lamentablemente una persona se enfrenta a una situación de este tipo, pues tiene que pasar toda una serie de penurias que son explicables. Yo algunas veces me trato de dar consuelo cuando voy al médico o cuando voy al hospital también, digo ir al Seguro Social o ir es algo de las penurias que pasa la gente en los tribunales, en las agencias del Ministerio Público, pero en otra vertiente, en la vertiente médica.
Las leyes están hechas para el bien común. Bueno, se dice para el bien común. Yo pensaría más bien desde el punto de vista para normar la convivencia social, una convivencia social pacífica, que garantice su derecho y que garantice mi derecho. ¿Y por qué en México, si habiendo justicia y están las leyes garantizadas para el bien común, hay ausencia de paz? ¿Por qué hay toda Bueno, esta guerra? yo le diría que yo percibo que sí hay paz, que hay una gran efervescencia en algunas partes de la República Mexicana, pues porque la delincuencia se ha exacerbado y además hoy en día la delincuencia organizada ha tenido un filón de aspectos económicos sumamente importante. Ya no es nada más el tráfico de drogas. El tráfico de drogas está asociado con el robo de vehículos. El robo de vehículos está asociado también con el secuestro. Está asociado con otros fenómenos que se han importado de otras partes a México. ¿Y qué es lo más difícil para un juez, para un presidente que fue el Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué es lo más difícil cuando se tiene que dar una sentencia y a lo mejor ve que concuerda con la conciencia de uno, es más difícil y al final, pues como que hay dos partes, bueno, pues esto es lo que dice la ley, aunque mi conciencia es otra, ¿no? Hay una serie de elementos aquí que no podemos obviar, padre, y es que en un juicio las partes tienen que aportar pruebas. Entonces, normalmente un juez tiene que resolver con el cúmulo de pruebas. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, pues donde una de las partes alega una causal, pensemos en infidelidad. Bueno, pues tiene que haber pruebas. Vienes a demandar a tu marido por adulterio, pero pues no hay una prueba que me demuestre el adulterio. Que recibí una llamada telefónica, que le cachaste ahí en el celular de manera indiscreta algún mensaje, etcétera. Bueno, pues puede ser una prueba, pero hoy en día hay que reforzar eso con muchas pruebas, aun cuando por una resolución de la Corte se estableció un criterio del famoso divorcio incausado hoy en día. No requiero tener causal para demandar el divorcio, nada más porque me quiero divorciar, me divorcio. Entonces hay un criterio que está privilegiando en este sentido. El Código de Querétaro todavía no reconoce el divorcio incausado. Sin embargo, con base en este criterio de la Corte, que es una jurisprudencia, ya si una parte demanda el divorcio, aunque no pruebe su causal, le dan el divorcio. Divorcio express, que llamamos. Le llaman en cierta forma divorcio express. A ver. Pero hay una serie de consecuencias en un juicio de divorcio. Por ejemplo, el ejemplo que yo le pongo del adulterio, bueno, pues entre otras cuestiones, una consecuencia, por ejemplo, puede ser la pérdida de la patria potestad y el establecimiento del pago de alimentos y la supresión, por ejemplo, de convivencias con los menores. Entonces, todo este tipo de cuestiones un juez las tiene que revisar con base en el cúmulo de pruebas que hay en el expediente. Se tiene una frase muy coloquial ahí en materia de forense, en materia jurídica, que dice, lo que no existe en el expediente, no existe en el mundo. Ajá, lo que esté ahí reflejado, aunque eso sí, pero si no está en el expediente, ya lo pueden. Porque además hay un principio jurídico donde se establece que el juez no puede hacer acopio en un asunto de sus conocimientos privados. Yo puedo saber que esa persona sí es adúltera, pero si no está en el expediente probado, yo no lo puedo traer. Es decir, yo sé que es adúltera y con base en eso la divorcio. No. ¿Es difícil ser juez en este siglo XXI? Es difícil ser juez. ¿Qué es lo más difícil de un juez? La carga de trabajo que tienen ahorita los jueces. Particularmente me ha tocado llevar asuntos ahorita ya como litigante de divorcio y veo la enorme carga de trabajo. Hay jueces y juezas ahí que llegan a las 8 de la mañana, salen a las 4 a comer y regresan a las 5 o 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Se les ha suprimido su vida familiar, la cuestión del esparcimiento, el desarrollo personal, se les ha limitado. Hemos tenido ya, y digo porque a veces todavía me siento parte del Poder Judicial, pero hemos tenido accidentes donde jueces han perdido la vida ocasionado por el estrés, por la excesiva carga de trabajo. Hay una juez que a mí me tocó designarla todavía como presidente del tribunal, la licenciada Rebeca Smiter, que sufrió una parálisis cerebral y está ahorita luchando por salvar su vida y por recuperar parte de sus funciones, precisamente por el exceso de carga de trabajo. Muy bien, pues estamos aquí con el maestro en Derecho Jorge Herrera Solorio. Él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí en Querétaro. Estamos transmitiendo a través de El Sembrador Nueva Evangelización.
Está lista ya Gaby Ríos para dar las 5 noticias más importantes de la Iglesia. En un momento volvemos aquí en Valores de Acero. Seguimos aquí en Valores de Acero, estamos emitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta en Santiago de Querétaro a través del Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por vernos, gracias Gaby Ríos por esas noticias y esa actualización de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos con un maestro en Derecho, Jorge Herrera Solorio. Él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en Santiago de Querétaro. Y Jorge, en las películas, El Juez y otras películas, ¿no?, muy americanas, pero bueno, puede surgir esta pregunta. ¿Alguna vez has tenido miedo por correr riesgo tu vida? Sí, y mi familia también. Me tocó ser 23 años juez aquí en Querétaro, en el Partido Judicial de Querétaro, y cuando se dieron los eventos de los deudores, que surgió el grupo denominado El Barzón, fui amenazado. Fueron a mi casa a desayunar sin que yo los haya invitado, como 300 o 400 personas, rompieron la puerta de mi casa, amenazaron a mi esposa y a mi hijo, mi esposa y mi hijo subieron a la azotea. Afortunadamente no estaba yo y pues sí tuve vigilancia en la casa de ustedes, como 2 o 3 meses proporcionada por el gobierno. ¿Cómo siente la familia toda esta, vamos a decir, este espacio propio que la gente a través de el trabajo del jefe de familia invaden tu casa, tu espacio propio? ¿Cómo vivió todo esto? Pues con mucha molestia mi esposa presentó una denuncia que desde luego siguió el sueño de los justos. Se presentó la denuncia, fue a declarar y durmió ahí el sueño de los justos, y a la fecha sigue ahí y un juez sufrió impunidad por parte del sistema, pero sin mayor problema, ¿no? Son cosas, o nosotros decimos en el argot jurídico, son gajes del oficio. Y desde luego también en los tribunales, en las audiencias, pues a veces hay cuestiones ríspidas. Recientemente, hace cosa de 1 año, afuera de un juzgado civil aquí, apuñalaron a un señor por un problema de naturaleza económica. Entonces, algunas veces en los juicios afloran las pasiones. Lo que sí va a haber en los juicios orales es que va a haber muchísima seguridad. Tiene que haber muchísima seguridad precisamente por este tipo de situaciones. Y desde luego hay que darle el justo medio a los juicios orales y no hacer de los juicios orales un espectáculo que de rato se convierte en un tema mediático, porque eso pues es muy lamentable por las conductas delictivas que pueden a veces exponerse. En este caso ha habido mucha indignación social en estos días por la muerte de esta señora, que iba a recoger a su hijo, si mal no recuerdo, en la lectura periodística que vi, iba a recoger a su hijo a las 2 o 3 de la mañana y de repente le salió intempestivamente un vehículo en sentido contrario, conducido por alguien que iba totalmente alcoholizado. Entonces lo detuvieron, pero además salió con libertad bajo fianza, hasta que la juez lo sometió a proceso y le negó la libertad bajo fianza. Esto en cierta forma apaciguó la indignación social, pero hace 2 años también tuvimos el evento de un joven que mató a 3 personas y que además era un segundo evento del alcoholizado. Entonces, esto ha generado pues cierta indignación social. Incluso pues yo ya me atreví a escribir que cuando haya lesiones y cuando haya homicidios y daños graves ocasionados por un conductor alcoholizado, siga su proceso en cárcel, se le niegue el derecho de libertad bajo fianza y se establezca como un delito grave. El tema aquí va a ser si habrá cárceles suficientes para llenarlos. Así es. El sistema penitenciario, bueno, eso lo dejamos si quiere para una próxima charla porque... Escuchaba yo un tema muy, muy delicado. Imagínense ustedes la cantidad de reos que hay en Estados Unidos ahorita. Ajá. ¿Saben qué cantidad hay? No Acaba de estar el presidente Obama, es el primer presidente que ha estado en la cárcel. Que ha visitado, sí. 2,2 millones de reos en Estados Unidos, con un costo de 80,000 millones de dólares al año para el problema de sus reos.
Un juez puede ver y visualizar, bueno, está el problema del alcohol en la sociedad, mucho más grave o igual de grave que el de fumar. Puede visualizar y puede empezar a empujar a los políticos para que hagan leyes y el alcohol, por ejemplo, pues no se tomen de estas maneras, ¿sí? Sí, pero mucho de lo que están haciendo ahora los jueces en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad cuando fui presidente del tribunal de compartir algunas experiencias con jueces norteamericanos y con magistrados norteamericanos, y mucho de lo que están haciendo ya es con los jueces retirados, están haciendo programas sociales en los lugares conflictivos, por ejemplo en Brooklyn, en Bronx, ahí se han metido jueces a platicar con los jóvenes, a tratar de desencaminarlos de ese mal camino, y están abriendo escuelas, está habiendo cuestiones de arte, cuestiones deportivas, etcétera, seguidas por los jueces, y muchos jueces están ayudando. Incluso hay en Monterrey la idea de que el alcoholismo, más que tratarse como una conducta delictiva, debe tratarse como una cuestión de salud pública y como una enfermedad. Ajá. ¿Usted por qué cree, ya vamos a quitar la toga de juez y vamos a ponernos como ciudadanos, ¿no? ¿Por qué cree que no se hacen leyes duras para todas estas alcoholeras y todas estas empresas que viven del alcohol? Y cómo a la tabacalera pues se le da tanto empuje y tanto énfasis, que es igual de grave que el alcohol, ¿no? Incluso, bueno, el alcohol pues produce muchísimos más muertos y muchas más víctimas. Yo siento que no tanto como el tabaco, pero bueno, esto es una cosa personal. ¿Qué interés hay ahí para enfatizar uno y otro? Es interés económico. Ah. El interés es económico. Y como juez... Y toda la industria que hay a su alrededor. Y como juez usted no hay una disciplina o hay un lugar multidisciplinar en donde el juez, el político, abordan las lagunas que existen en la sociedad para crear leyes. De alguna forma, estas lagunas son colmadas por la interpretación que hace la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta estas lagunas, se llama un fenómeno jurídico de integración. Integra las lagunas, y donde hay contradicciones, donde hay deficiencias normativas, la actividad de la Corte es una actividad de interpretación, y por eso se va generando la jurisprudencia. Pero el tema de contenido social, que realmente lo que usted me pregunta es básicamente si los jueces y los políticos, digámoslo más estrictamente, los legisladores tienen reuniones para tocar esos temas, sí se da, pero se da con muy poca participación, y muchas veces no se hace el caso que debería hacerse. Porque es curioso. Por ejemplo, ahorita en Querétaro ya estaba todo previsto para que el 1 de septiembre entraran los juicios orales, y la Comisión de Administración de Justicia ya los mandó hasta mayo del año que entra, aparentemente por ausencia de recursos. Porque uno de los temas muy graves que hay en la cuestión judicial es que se hacen reformas a las leyes, pero no se prevén los recursos económicos que van a generar esas reformas. El caso de los juicios orales. Los juicios orales le van a costar al país, pues no sé, una cantidad terrible, porque, por ejemplo, en Querétaro, el costo más o menos anda entre 800 y 1,200 millones de pesos para tener las salas de juicio, para tener el audio, para tener toda la infraestructura preparada, más la capacitación que hay que hacer al personal judicial, a la procuraduría, a los abogados, porque los juicios orales no es nada más ponerlos y que se pongan a hablar, tienen que seguirse bajo cierta técnica, y hay que aprender mucho de litigación, hay que manejar mucha argumentación, argumentos sólidos, contundentes, porque puede llegar el caso de que pues, tengamos un delincuente que sabemos plenamente que cometió una conducta delictiva, pero por una cuestión de ineficiencia del MP o del fiscal se puede ir a la cárcel, a la calle. Y tendremos entonces culpables en la calle e inocentes en la cárcel. Ajá. Hablando de culpables e inocentes, en algunas salas de juicio, vemos en películas que sale un crucifijo, que se jura o se promete por Dios que van a decir toda la verdad y todas las cosas. ¿En Estados Unidos? Sí. En México sabemos que es un país laico, que esto no existe, está separado, ¿no? La forma creyente de la no creyente y de la pues que es laica totalmente. Yo le preguntaría a usted si un juez
es creyente, esto influye a la hora de decidir cierta sentencia, es decir, el valor moral de un juez, el valor incluso creyente a la hora de hacer una sentencia en contra o a favor, esto sí que afecta. En el sistema jurídico mexicano puede afectar en cierta forma. Hemos visto en temas, digamos, yo le llamo temas límite o temas peligrosos, temas difíciles como el aborto, la eutanasia. Hemos visto algunas veces las expresiones de, por ejemplo, de ministros de la Corte que han hecho interpretaciones, o el caso de las bodas gays, que yo les acabo de dar en un artículo que escribí la solución muy simple. La solución es muy simple. La mayoría hasta ahorita en Querétaro somos heterosexuales, es decir, somos matrimonios entre hombre y mujer. Esa es la mayoría. Ese es un hecho evidente que no se puede rebatir. Entonces, pues hay que mantener el código como está y nada más hay que hacerle una pequeña adición. Si a alguien del mismo género quiere contraer nupcias o unión con otro del mismo género, se le permitirá. Y desde luego también a los transgéneros. Entonces, pero vamos a mantener la idea de la mayoría, de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Pues porque ciertamente hay una corriente liberal que quiere permitir estas uniones. Y ya la Corte se manifestó en el sentido de la permisibilidad. Y recientemente también la Corte de Estados Unidos, en una votación de 5 contra 4, también permitió las bodas en Estados Unidos. Entonces, la apertura social se está dando en esa tesitura y yo creo que no podemos ir en contra de esas situaciones porque son respeto de derechos de las minorías. Pero les acabo de dar la salida ahí. Lo cierto es que los prejuicios que usted me dice de un juez, pues pueden influir en cierta forma, pero es mínimo por el contenido de legalidad que debe tener la resolución. Ajá. Es mínimo. Todo se aboca a la ley, a pesar de que uno sea creyente. Usted antes ha hablado en la anterior parte del programa del divorcio express. ¿En los divorcios se piensa en los hijos? Sí, normalmente. En toda la estructura que traen, en los trastornos que pueden ocasionar. En esto problemas de naturaleza psicológica, sí, emocional. En esto, bueno, un juez o la misma ley cuida a los hijos, es decir, protege a los menores. Sí, hay un principio jurídico que se llama el interés superior del menor, en el que hay obligación de los padres de proporcionar alimentos, de proporcionar cuidado, desarrollo, armonía, educación, hasta que llegan a la mayoría de edad. Y en el caso de que continúen estudiando una carrera, hasta que la terminen. Hablamos de la concepción de la vida y también hablamos del fin de la vida en estos últimos minutos, si quiere. Como juez ya, con la toga puesta, ¿no? ¿Usted qué opina de todo esto, del aborto, la ley del aborto, la ley de la eutanasia? Cuando vienen estos casos, ¿usted como juez cómo actúa? Además de con derecho a la ley, con las pruebas, sí. Hay una serie de cuestiones que no podemos obviar. Primero, los avances científicos. Tuve la oportunidad de presentar una ponencia en México hace aproximadamente 4 años o 3, en el Colegio Médico, y me quedé muy sorprendido de cuál es propiamente el momento de la concepción, que puede ser horas, días o algunas semanas, dependiendo de la condición biológica de las mujeres y desde luego de la condición reproductiva, sobre todo. Entonces, mientras no sepamos científicamente cuál es el momento en sí que se genera la vida, porque incluso en este coloquio, que por cierto se llamó Dilemas éticos al inicio de la vida, durante la vida y al fin de la vida, se habló del aborto, se habló de las enfermedades muy graves que hay hoy, el cáncer, la diabetes, etcétera, y al final de la eutanasia, y a mí me pidieron que participara en la cuestión de la inseminación artificial y de otras conflictivas que hay por la cuestión propia de la gran cantidad de laboratorios, clínicas que han proliferado en eso. Entonces, mientras no sepamos esto, pues no vamos a poder tener un punto preciso de cuándo establecer si hay un aborto o no, si se mató una vida o no. Nos digo una concepción religiosa que usted conoce mejor que yo, pues es que en el momento de unión del esperma con el óvulo, desciende el Espíritu Santo y se posiciona en ese ser, y a partir de ese momento ya para la cuestión religiosa yo lo exploré, lo estudié en ese entonces, utilicé 85 horas para hacer un pequeño trabajo que expuse en 20 minutos,
estudié este aspecto, pues es la concepción que hasta ahorita se tiene. Pero científicamente no está tan probado, porque ahí los doctores demostraron que en este ínterin recibe el producto, por decir algo, varios nombres: huevo, cigoto, producto, hasta llegar a feto. Entonces hay un tránsito así en el que incluso mencionaron que muchas mujeres se embarazan y abortan sin darse cuenta. O sea, ¿por qué? Porque su organismo lo expulsó y ellas lo confunden con una cuestión de periodo. Entonces, esto se tendría que explorar mucho para poder establecer una cuestión, y desde el punto de vista científico. Sé que es una posición difícil, que pues defiende un bien jurídicamente muy importante, que es la vida, desde luego, y la Iglesia está muy interesada en ello, al igual que la sociedad, ¿no? Pero este es un tema importante. Por el otro lado, el tema de la eutanasia, bueno, pues sabemos que desde el punto de vista religioso, que Dios nos da la vida y que Dios nos la va a quitar en su oportunidad. Sí, pero muchas veces, pues cuando vemos sufrir a una persona dolores indecibles, o los casos que han sido ya muy paradigmáticos, en donde personas que han solicitado, en el caso de Inglaterra y en el caso de Estados Unidos, han solicitado autorización a los jueces para suicidarse o para tener una muerte asistida, o el tema de la voluntad anticipada, ¿no? Ajá. Es decir, que si yo quedo en estado vegetal, me desconecten de todo y que yo perezca sin ayuda médica. Son temas muy complejos que hay que explorarlos. Y así como tenemos estos ejemplos, también hay gente que vive así, con estos estados vegetativos graves, sí, sin moverse, pero dando sentido a su vida, ¿no? Realmente son temas complejos, pero son temas que nosotros como católicos pues le damos ese sentido de la vida y ese sentido desde Dios. Aquí el maestro en Derecho Jorge Herrera Solorio nos da esa visión desde el aspecto jurídico, con la toga, sin la toga. Agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. Al contrario. Queda pendiente otra charla con nosotros. Con todo gusto. Y nos vamos ya, nos tenemos que ir. Gracias a todos, nos vemos próximamente en Valores de Acero. Hasta la próxima.